Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más al curso La revolución no era esto, lo queer contra las trampas de gobierno. Ya sabéis que iniciamos hoy la sesión 4, o sea que estamos justo en el ecuador del curso y la hemos llamado Monstruo mío, consumo, capitalismo y cuerpos homosexuales. Y las preguntas que nos hacíamos en esta sesión partían de una premisa, de la premisa de entender parte de la radicalidad de los sujetos queer como cuerpos dispuestos a la experimentación, en general, a la experimentación con sustancias, a la falta de prejuicios con las prácticas sexuales, o al juego con el cuerpo, ¿no? En busca de una estética y de una ética alternativas o underground, como prefiráis llamarlo, ¿no? Y bueno, a partir de esta premisa nos hacíamos algunas preguntas, entre ellas, ¿qué de estas formas concretas de apuesta por la radicalidad habría sido ya asimilada o instrumentalizada por esa máquina, ¿no?, de normalización apisonadora, mercantilizadora, que es el sistema capitalista? Y por el lado contrario, ¿no? ¿Qué posibilidades subversivas seguirían, sin embargo, aún abiertas en estas experimentaciones? Y para entrarle a estas preguntas y otras y complicarnos más la vida, hemos invitado al debate de hoy a Abel Huete, que es, además de compañero de la Fundación de los Comunes, activista marica, formador y experta en salud sexual. Así que gracias, Abel, por haberte dejado liar y con esto ya te paso la palabra. Vale, buenas tardes. Empezamos el pasillo de la mea culpa, ¿vale? Empiezo yo. Lo siento por el cambio de día, por motivos de salud me fue imposible asistir, entonces disculpad el cambio y los percances que esto haya podido ocasionar. Entonces, saludos y besos a los que estáis aquí y a los que nos van a ver más tarde. Entonces, antes de entrar, aprovechando que somos poquitas, yo sí que me he visto la primera sesión, la sesión asamblearia, como para ver un poco de dónde veníais y qué es lo que poníais sobre la mesa. En general, este es una franja horaria en la que yo trabajo, con lo cual por eso no he podido asistir a las reuniones presenciales. Tenía mucho interés en ver qué habían hecho las compañeras, pero no he tenido tiempo, entonces he confiado a que a la mayoría de ellas, las que han hecho las sesiones, las conozco y entonces puedo intuir por dónde han ido los tiros, entonces espero no chafar a nadie en la sesión. Entonces, antes de meternos un poco en el lío y aprovechando, como decía, que somos pocas, sí que me gustaría, Maite y Orlando. Orlando, a ti sí que te tengo fichado porque estabas en la sesión en la sesión grabada de la sesión cero, ¿no? Que tú contabas que venías de Palma, que habías dejado la asociación en la que estabas porque no estaba tomando unas direcciones que no te gustaban, ¿no? Había una sensación en general, por lo que yo he visto, un poco entre cansancio, entre bajón, entre dudas y no sabemos qué hacer con todo el percal que tenemos encima. Yo espero que en las sesiones anteriores haya habido momentos de un poco de recogida de esas sensaciones, pero en cualquier caso sí que quisiera aprovechar esto y Maite y Orlando preguntaros un poco, pues eso, Maite, sobre todo, quién eres y de dónde vienes, lo que tú quieras contar, para que yo pueda ubicarte un poco. Y luego, claro, es decir, tenemos La revolución no era esto, el título de la forma, sí, del curso. Las sesiones pasadas con los contenidos maravillosos. Una sesión que ahora se llama Monstruo Mío, que dice consumo, capitalismo, cuerpos homosexuales y una bibliografía que no sé si habéis conseguido aterrizar en ella, que es como, bueno, yo quería preguntaros, ¿qué os viene a la cabeza en esta sesión? ¿Qué cosas pondríais encima de la mesa? ¿Qué cosas os interesan? Antes de yo contaros un poco cómo he previsto en la sesión para ver si encajan las dos cosas y si no, intentar acoplarlas. Entonces, yo me callo y os cedo la palabra. Bueno, pues a ver, yo no vengo del activismo LGTB, ni queer, ni en ese, o sea, he hecho mucho activismo en mi vida, pero
pero no sé, no he enfocado mucho en este tema, entonces por eso también me latía mucho apuntarme a este curso. Si vengo de una experiencia en Centroamérica, entonces todo el tema de colonial y todo eso, que es lo que creo que me ha acercado más al tema más queer, porque para mí es como una descolonización. O sea, muchas de las cosas que esta teoría pone encima de la mesa, pues tiene mucha conexión, ¿no? Con lo de colonial. Y pues nada, es que yo lo que quieras contar será bienvenido, ¿sabes? Es como, somos esponjas, estamos aquí para ser esponja y ya preguntaremos luego, si es tranquilo, ¿vale? Gracias. Sí, hola. Bueno, viviendo yo en Canarias, se puede entender que el tema del consumo y del capitalismo esté ligado por aquí al turismo, a eso que la gente de la historia llama el monocultivo actual de Canarias, ¿no? Hay una dependencia enorme del turismo y del dinero que viene de ahí y, y particularmente en tres islas que son La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde yo estoy. Esto es muy evidente porque los orgullos en los sures de estas islas están siendo organizados por empresarios, empresarias, en fin, por gente que está buscando dinero. Hace dos orgullos críticos en la ciudad donde vivo se criticaba la blanquitud y el poder del dinero en esos orgullos, ¿no? Que es algo eh, de lo que no participan directamente los colectivos LGTBI más, tampoco para criticarlo, cuestionarlo y proponer alternativas. No están recibiendo dinero y siendo partícipes, pero tampoco hay una crítica clara o una propuesta alternativa. Y abierto a lo que diga Abel y a lo que diga Marisa y a lo que diga Mike. Gracias. Ok, vale. Marisa, ¿tú quieres decir algo? Es que como ya yo hablo mucho ya en este curso, así que me parece que mejor callar un poco y escuchar. Vale. Vale, entonces yo tengo en cuenta esto, también tengo en cuenta que hay gente que va a ver esto luego, entonces como intentar no centrar, o sea, si esto no fuera grabado, probablemente yo haría ahora mismo una vuelta de campana y haría una sesión muchísimo más íntima, pero como que no está grabado y lo va a ver otra gente, entonces vamos a intentar ir un poco y encarrilar algunas ideas. Entonces, empiezo la introducción, primeramente. Y ha hecho las disculpas, me tocan los agradecimientos a Marisa, Charlie y a la Funda y al Aula de Nociones Comunes por las propuestas valientes, ¿no? Una de las cosas que pondremos encima de la mesa es qué nos pasa con el conflicto con el disenso, ¿no? Y estamos en un momento, especialmente en las comunidades políticas, donde a veces es difícil hablar sobre según qué o cuestionar a la hegemonía de algunos discursos y las propuestas valientes, pues creo que son de agradecer. Agradecer también a las compañeras que me han precedido en las otras sesiones y también porque no solo me han precedido en esas sesiones, sino a lo largo de mi trayectoria vital y política, ¿no? Creo que es importante poder nombrar a Sejo, a Fefa, a Javi, ¿no? Como referentes de una genealogía que a mí me atraviesa profundamente y creo que es de recibo mencionar esas cosas. Entonces, ¿desde dónde hablo yo? Creo que este es un punto de partida para situar un poco esto. Yo hace 15 años que me dedico a la intervención individual y comunitaria. Yo soy trabajador social. Entonces hace pues eso, alrededor de 15 años que me dedico a la intervención individual y comunitaria con colectivos, diversidades sexuales y de género, salud sexual, adolescencia LGTB, luego violencias, ¿no? Una serie de ámbitos parecidos hasta que hace 2 años aterrizó en Genera, que es una entidad que estamos dirigiendo
con Alba Badía y Laura Macaya en Barcelona, que somos una entidad que nos dedicamos a acompañar procesos de violencia por un lado, a promocionar, es que se me cruza el catalán de por medio. Collons, ahora no me va a salir. Bueno, a ofrecer un servicio integral a trabajadoras sexuales y luego a incidir en las comunidades políticas y en lucha, ¿vale? Entonces, este es un poco desde donde yo parto profesionalmente. Luego hablaríamos mi experiencia en la participación en espacios colectivos muy vinculados al activismo libertario, cruzados bastante en el marco de los feminismos. Y luego mi trayectoria vital durante 20 años yo formé parte durante 20 años de una comunidad protestante pentecostal fundamentalista, con lo cual eso también articula algunas de las reflexiones que vamos a llevar encima de la mesa y que básicamente partiendo de ahí se centran o lo que ahora mismo yo tengo más en la cabeza, es todo este acompañamiento a comunidades políticas, a comunidades afectivas, a comunidades en lucha, cuando hay conflicto. Que esto es el orden del día, ¿sí? No hace falta pertenecer a un colectivo determinado. Estamos hablando, insisto, comunidades afectivas, comunidades políticas. ¿Y qué sucede cuando aparece un conflicto y cómo lo acompañamos desde lugares no punitivistas? Ya veremos qué tiene esto que ver con el consumo, porque he intentado hacer un caminito hacia ahí, ¿vale? Este es desde donde yo voy a hablar. Evidentemente no voy a representar a nadie, ni voy probablemente habrá gente que no se sienta identificada con lo que digo, probablemente me dejaré muchas realidades de por medio, entonces vaya por delante, ¿no? Mis disculpas en este aspecto. Entonces, esperamos poder tener un espacio de compartir y que evidentemente pues lo que salga de aquí, que cada uno escoja lo que le sirve. Y entonces, desde a quién me voy a dirigir yo, especialmente desde los lugares, ¿no? En los que los individuos nos unimos a una colectividad política, a una colectividad afectiva, ya sea desde una militancia dentro del activismo LGTB, desde mi comunidad de barrio, desde la lucha sindical, desde la PA, me da igual, ¿no? Esas comunidades afectivas y políticas en las que estamos imbrincados de un modo u otro. Entonces, para empezar, yo os voy a formular unas preguntas que no pretendo que respondáis, sencillamente para dejarlas ahí y empezar a ahondar en lo que un poco yo venía pensando. Entonces decíamos, ¿no? El curso es La revolución no era esto, en esta sesión está el capitalismo por ahí, el consumo por allá, consumo de qué, consumo de cuerpos, consumo de sexo, consumo de sustancias. Entonces, voy a lanzar unas preguntas, no tenéis que contestarlas, ¿vale? Es para introducirnos. ¿Follar es revolucionario? ¿Follar sin un vínculo afectivo de por medio es capitalista? ¿Tener una relación poliamorosa es capitalista? ¿Desear una relación monógama es apego? ¿Esnifar coca es anticapitalista? ¿Participar en sesiones de chemsex es políticamente reprobable? ¿Follar con alguien con un cuerpo hegemónico es acostarse con el sistema? ¿Usar PrEP es capitalista? ¿Ser usuario de porno mainstream es capitalista? ¿Ser usuario de prostitución es capitalista? ¿Por qué digo esto? Porque dentro de nuestras comunidades, cuando nosotras nos enfrentamos a nuestros deseos, hay
o tengo la sensación en mi experiencia profesional y política que da vueltas todo el rato cuestiones como lo que deseo es revolucionario, anticapitalista, feminista, antiespecista, anticapacitista, interclass, antirracista. ¿Qué quiero decir con esto? Y este es como la primera reflexión, que muchas de las cosas que deseamos entran en contradicción directa con algunas de las cosas que pensamos políticamente. Y aquí aparece el título, ¿no? Monstruo mío. Este es un guiño a un poema de Susie Shock, que si no la conocéis os la recomiendo muchísimo, y hace alusión un poco a un artículo que escribió Cristina Garayzábal hablando de los deseos oscuros, ¿no? Y ella se preguntaba en ese artículo, bueno, ¿qué hacemos cuando esos deseos, o sea, hablando de los deseos oscuros, de cuando, ¿qué pasa cuando yo deseo cosas que me enfrentan a mí mismo con lo que yo pienso políticamente, ¿no? Y cómo esto tiene que ver o atenta incluso en cómo me relaciono yo con mi comunidad, según lo que opine mi comunidad, en relación a estos deseos. ¿Sí? Las preguntas del principio eran un poco como para poner encima de la mesa algunas cuestiones que, según para qué comunidades podrían estar en esta parte de los deseos oscuros o de aquellas cosas en las que no acabamos de tener una posición en concreto o que hay posiciones políticamente correctas que no sabemos bien dónde colocarnos. Entonces, de algún modo, yo planteo que existiría una pugna entre mi deseo, entendiendo que el deseo no es algo estático. Es decir, yo no estoy hablando del deseo como una esencia y de que lo que yo quiero, de lo que yo deseo, sea algo que sea algo de por vida. No, el deseo evidentemente es mutante, pero sí que el deseo tiene en presente, ¿no? Yo ahora mismo estoy deseando alguna cosa o deseo algo, entonces estoy hablando desde ese presente, ¿no? Entonces existiría o pareciera que existe una pugna entre lo que yo deseo, mis ideales políticos y mi comunidad de referencia, ¿sí? Y a veces esa pugna, o cómo resuelvo yo eso, se puede tornar algo un poco complejo. Porque, ¿qué hago cuando yo deseo cosas con las que incluso no estoy de acuerdo? ¿Qué hago cuando yo deseo cosas que sé que mi comunidad de referencia, que mi comunidad política, que la comunidad de los afectos no está de acuerdo? O va a haber incluso señalamientos o que yo siento que yo no puedo transmitir con tranquilidad o con sinceridad estas cuestiones. Es posible que frente a eso yo genere una respuesta, ¿no? Por ejemplo, pues las sesiones de chemsex, ¿no? Es decir, mira, pues a mí no me acaba pareciendo del todo ético o políticamente correcto para mí participar de estas sesiones y me voy a ceñir o intentar ceñir a eso. Es probable que cuando nosotras resolvamos esta tensión que se produce entre el deseo, entre lo que yo deseo y lo que yo pienso, lo que se espera de mí, acabe sin querer, consciente o inconscientemente, estableciendo una imposición al resto de la comunidad. Es decir, como que yo he llegado a la conclusión de que esto es lo éticamente aceptable, tal, es probable que en algún momento, consciente o inconscientemente, yo acabe estableciendo una norma, digamos. ¿Sí? Entonces, claro, cuando hay una comunidad, hay un lugar de pertenencia. O sea, la comunidad es el lugar de pertenencia. Es la casa, ¿no? Es la casa. Y muchas veces, a veces la casa que hemos elegido, pero a veces no. A veces es la que nos toca, porque no podemos
salir de ahí por muchísimos motivos, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una comunidad, el individuo se difumina frente a la colectividad. Y esto tiene un verso y reverso, ¿no? La parte positiva es que evidentemente no estamos solas en la vida. La parte mala es que muchas veces nuestros deseos, nuestros deseos o nuestra individualidad se ve a veces eclipsada, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder en estas comunidades cuando mi deseo se confronta a ellas? Entonces voy a nombrar algunas de las cosas que suceden que a mí no me parecerían deseables. Es decir, no pretendo hacer una caricatura ni decir que siempre resolvemos este conflicto en comunidad así. No, pero que se voy a nombrar los lugares que no serían deseables y ya articularemos una propuesta más adelante, ¿no? Lo que decíamos, lo primero que puede suceder es que cuando yo resuelvo de una manera acabe estableciendo una norma y me acabe juntando con gente que piensa como yo. Entonces, generando, ¿no?, un colectivo o una comunidad profundamente endogámica en la que creo que sería interesante preguntarnos quién queda fuera. Es decir, en el momento que yo establezco, incluso como comunidad establecemos qué opinamos en relación a ciertas cuestiones y entro en la cuestión del deseo, hay alguien que se va a quedar fuera. Y esto no es necesariamente malo. Digo, en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque hay gente con la que no quiero compartir comunidad directamente. Y creo que a veces los discursos o sea, que la unión es una ficción, ¿sí? Que la unión además genera unas endogamias y unas nuevas unas nuevas normas, un sistema normativo que también acaba a veces reproduciendo las lógicas que pretende combatir. Es decir, generar comunidades fuera de la norma no significa que estemos en lugares no regulados o en lugares absentos de cualquier normatividad. No es cierto. Podemos llegar a generar otras normas, otras normativas que puedan ser igual de sofocantes para alguna gente. Entonces, digo, no, en las comunidades no cabe todo el mundo. Yo no voy a compartir comunidad política, ahora hablo de política, con alguien de Vox. Probablemente sí que lo voy a acabar haciendo en ciertas comunidades afectivas, por ejemplo, como con mi familia. ¿Sí? Pero sí que es importante entender que generamos nuevas normativas en el momento en que nos ponemos en colectividad. Y evidentemente es necesario preguntarnos a quién dejamos fuera en la constitución de estas normativas. ¿Qué le puede suceder al otro? Al otro que no piensa como yo, que tiene unos deseos determinados o que sencillamente no piensa como yo, o bien se ahoga y se va, y entonces hemos perdido a alguien por el camino, o bien entra en pugna en el relato y se convierte en el vencedor del relato y se queda y echa al otro, o bien entra en pugna en el relato y no lo gana y se larga. O bien se asimila al discurso hegemónico de la comunidad política o de la comunidad afectiva a la que pertenece porque no quiere o porque no puede quedarse sin comunidad. Entonces ahí, evidentemente, arrastrando probablemente una sensación de represión, de culpa que queda en el pozo. Entonces aquí, dejadme hacer un pequeño paréntesis. Decíamos, ¿no? En general yo diría, no podemos vivir sin comunidad. Y la gente que no tiene comunidades, por distintos motivos, en general tiene vidas profundamente precarias, a muchos niveles. Entonces, dejar o abandonar una comunidad supone un trauma. Y cuando hablo de trauma, no estoy infiriendo que sea algo, una vivencia irreparable, que no se pueda superar, no estoy infiriendo eso, pero que genera un impacto y una rotura
y un resquebrajo en la identidad de la persona muy fuerte. Entonces tenemos que poder ser conscientes de eso. En el momento en el que nos ponemos en relación con la comunidad. Creo que alguien abandone una comunidad es un fracaso de esa comunidad. Y esto parece que entra en contradicción con lo que decía antes de que hay gente que va a quedar fuera por distintos motivos. Pero creo que es muy, muy, muy importante reflexionar alrededor de estas dos preguntas. ¿A quién dejamos fuera y por qué dejamos fuera a esa gente? Y luego entender que la rotura de la comunidad para los individuos resquebraja su identidad y las expone a lugares y nos expone a lugares muy precarios. Y luego entender que las comunidades, tanto políticas como afectivas, tenemos mucho poder. Es decir, a veces, ¿no? Pensamos, si nos acogemos un poco a una visión más Foucaultiana del poder, ¿sí? El poder no estaría arriba nuestro y serían solamente, no sé, los dirigentes políticos o la medicina o no sé, ¿no? Las instituciones biopolíticas, sino que en nuestras relaciones se genera poder. Y a veces los sujetos que hemos sido discriminados o que nos identificamos con la disidencia en algún punto, es decir, sujetos que hemos sido vulnerados, ¿sí? Heridos por nuestras disidencias, no es tan difícil, y esto dentro de distintas explicaciones sistémicas, no es difícil que alguien que ha sido victimizado acabe ejerciendo violencia o maltrato o abuso de poder hacia otros. A veces porque no nos han enseñado de otra forma, a veces porque, bueno, pues porque son multicasuales las cuestiones, pero a veces con esta cosa de nos vamos a juntar los marginales, se nos olvida que en la conformación de estas comunidades marginales también se da poder, y es muy grande, porque nuestras comunidades no están absentas de liderazgos, no están absentas de relaciones donde hay gente que tiene más legitimidad que otra, y no nos podemos olvidar de eso. No nos podemos olvidar de eso, porque insisto, porque... y me voy a ir, mira, me voy a ir a un trocito de un fragmento de Beckerman, de la bibliografía, ¿no? Que dice, lo articula con el deseo, pero me sirve igual. Dice que el deseo sea inconsciente significa que estamos muy lejos de la figura de seguros y diestros timoneles de nuestra vida, como nos gustaría imaginarnos. Significa que somos barcos a la deriva. No hacemos lo que no hacemos lo que queremos porque no tenemos otro remedio que hacer lo que podemos. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo de esto, ¿vale? Porque creo que hay una cuestión que es la agencia en la que tú te responsabilizas de tus actos. Ahora bien, a veces nos olvidamos de la complejidad de las personas y en vez de intentar, ante un conflicto, tratar de gestionar qué está sucediendo ahí desde lo que le puede estar pasando a la persona, desde millones de lugares, nos es más fácil escurrirnos el bulto, ¿sí? Señalar a esa persona como alguien totalmente, bueno, como el enemigo, expulsarlo de la comunidad o hacer un señalamiento y ahorrarnos el problema en vez de ver cómo podemos solucionar esto, entendiendo que necesitamos a la comunidad. Y entonces esto pasa con las ideas, con la ideología política, pero pasa con los deseos también. Entonces, hay un conflicto entre lo que yo deseo, lo que yo pienso y lo que yo puedo hacer. Y ese puedo hacer está atravesado por millones de cosas. Entonces, este es un poco el contexto. Me voy a ir a otro lugar. Entonces, bueno, voy a parar un momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Podéis pararme cuando queráis. Yo sé que a lo mejor estáis pensando, ¿y esto qué tiene que ver? Yo creo que llegaremos, pero ¿alguna cosa? ¿Os resuena lo que estamos hablando?
Sí, bien, vale, vale. Vale, probablemente esto lo habréis visto en sesiones anteriores. Claro, aquí estamos hablando de lo queer, de lo queer. Mira, voy a hablar de lo queer y del consumo. Entonces, primero, lo queer, evidentemente, y probablemente lo habréis visto en otras sesiones, lo queer no es una esencia, es decir, aparte de lo que, o sea, aparte de que compartimos una preferencia sexual, una identidad de género, una expresión de género o cualquiera de estas cosas, ¿qué nos une aparte de eso? Sí, esto es, probablemente ya lo habréis visto, pero es como, bueno, lo que no es una esencia, nosotros no somos ni ángeles celestiales bajados del cielo, ni el mismísimo demonio, como algunos quieren hacer ver, bueno, ni existen tampoco, compartimos cosas, pero finalmente no somos esencia ni hegemonía, y entonces creo que es importante que nos preguntemos qué nos une cuando nos juntamos. La segunda cosa es que hay que tener en cuenta, y cuando nos ponemos en comunidad aún más, que es que por muy queer que seamos, venimos de lugares muy distintos. Lugares muy distintos en cuanto a lo material, en cuanto a la historia vital, en cuanto a miles de ejes que estarían dentro, ¿no?, de la llamada interseccionalidad estructural, pero también, y aquí añado, de culturas sexuales y relacionales distintas. Y aquí meto un momento el sesgo de género. Es decir, a nosotras nos han socializado o como hombres o como mujeres y tenemos impregnada, ¿no?, en nosotras unos condicionantes que probablemente a medida que hemos ido creciendo nos hemos ido podido despojar, bla, bla, lo que ya sabemos. Venimos además de una cultura sexual y relacional muy concreta, como hombres con la imposición de la heterosexualidad, como mujeres con la imposición de la heterosexualidad y además con una sujeción del deseo a lo masculino y con unas miles y miles y miles de cuestiones que se abren ahí. Entonces, las comunidades, las culturas sexuales y relacionales de las que venimos, en lo que hablaríamos en las cuestiones más hegemónicas, son distintas, pero es que además existe una cultura sexual, o ha existido, porque ahora vemos muchas otras cosas, existe una cultura sexual distinta para los maricas, que para los maricas o para los gays neoliberales que se mueven en el circuito aquí creo que en Madrid sería en Chueca, en Barcelona el Eixample, ¿no?, el Pride de Canarias, ¿no?, como decías, Orlando, es decir, no es lo mismo la cultura relacional de una lesbiana de pueblo que se ha socializado con sus amigas heterosexuales que las lesbianas buchifem que se han socializado en contextos politizados, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo de donde parten las mujeres trans que los hombres trans. Entonces ahí se da todo un mejunje en el que ya no solo nuestra historia vital, nuestras condiciones materiales, el momento histórico en el que hemos crecido, el contexto en el que hemos crecido, todo esto, además se suma todo esto. Entonces, claro, ¿cómo no? Yo a veces me pregunto, ¿cómo nos entendemos? ¿Cómo nos entendemos? Porque acumulamos unos niveles de complejidad elevadísimos. Y el problema es que cuando no vemos esa complejidad es cuando suceden las cosas que estábamos hablando. Cuando ante un conflicto yo no puedo ver la complejidad y intentar desgranar qué le está sucediendo al otro, es cuando acabamos en reduccionismos. Pero si lo vemos desde aquí, es como que asusta mogollón, ¿no? Entonces, la relación con el deseo tampoco es la misma. La relación con el consumo tampoco es la misma. No es lo mismo, al menos actualmente. Por ejemplo, las relaciones o la relación que se dan en cómo me relaciono yo con mi deseo, si soy, por ejemplo, ¿no?, un marica politizado, que vengo de una clase social más o menos bien, que si soy un marica racializado de una comunidad determinada, que si soy una boyera de pueblo, que solo he tenido amigas heterosexuales, no es lo mismo cómo me relaciono con el deseo. Entonces, claro, probablemente hay muchas cosas, y especialmente yo esto lo he ido viendo con los años, que nos suenan a chino del deseo del otro, porque ni vengo de ahí, ni yo jamás en la vida me he planteado, por ejemplo, pues yo qué sé, ser usuario de prostitución o consumir
cocaína en una relación sexual, y entonces cuando lo veo con el otro digo, pero vamos a ver, ¿esto qué narices es, ¿no? Y está empezando a pasar también intergeneracionalmente, es decir, yo estuve trabajando hasta hace 3 o 4 años con adolescentes LGTB, le llamábamos, en un proyecto que se llamaba Oasis. ¿Vale? Entonces generábamos espacios de encuentro y socialización para adolescentes LGTB acompañándolos en sus procesos de subjetivación, con todos los marrones que tenían ellos encima. ¿Vale? Entonces, lo que empezamos a ver es que, por ejemplo, y esto Noemí Parra y Miquel Misé lo cuentan muy bien en un libro que han sacado, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Experiencias, no me acuerdo, pero lo vais a encontrar, es que, claro, de repente encuentras a unos adolescentes que su orientación sexual ya no la definen en base al género. Es decir, si os fijáis, nosotras constantemente venimos de una generación y de unas generaciones en las que mi orientación sexual o mi preferencia sexual o mi deseo, como lo queráis llamar, estaba muy referenciado a si me gustan los hombres o si me gusta la masculinidad, si me gusta la feminidad, pero era el género lo que articulaba eso. Ahí nos hemos metido en cosas más complejas como, bueno, a mí me atrae más la masculinidad con rasgos femeninos, pero es que esta gente, ¿no? Hay una juventud que ya no tan juventud que esto no le sirve para nada y que dicen, no, no, es que a mí lo que me articula el deseo no es el género del otro, sino, por ejemplo, si tengo un vínculo afectivo con el otro o no. Entonces, si yo tengo un vínculo afectivo con el otro, puedo tener relaciones sexuales, si no, no. Hay otra gente que dice, no, no, a mí lo que me pone del otro es, por ejemplo, es que ahora no se me ocurren ejemplos, pero las 100 millones de orientaciones sexuales que existen en Internet lo podéis ver, hay muchísimos matices, y es decir, hay una serie de generaciones y de gente que está empezando a decir, a mí esto no me sirve, ¿no? No me está sirviendo pensar mi deseo desde el género, por ejemplo. Luego, estamos viendo también que pospandemia, y esto, en un estudio que hemos estado trabajando aquí en Barcelona con Genera, en el desarrollo de un protocolo de atención un protocolo de atención a violencias sexuales en contextos de ocio nocturno. ¿No? Y entonces hemos podido hacer esto después de la pandemia, que nos damos cuenta que ha habido una gente, una generación que no ha podido socializarse, no ha podido aprender a salir de fiesta. No ha podido aprender a relacionarse sexualmente porque estaban encerrados en casa, básicamente, ¿eh? Y el ocio estaba cerrado, tal. Entonces hay una generación que no ha podido aprender a salir de fiesta, no ha podido aprender a beber, no ha aprendido a socializarse afectivo-sexualmente, no ha aprendido a drogarse. Entonces, está habiendo allí una hecatombe que no sabemos cómo acompañar, y menos desde comunidades que claramente ahora mismo están tomando paradigmas tan distintos y comprensiones tan distintas de lo que es el deseo, el placer, la sexualidad, el consumo. Entonces, todo esto va añadiendo capas y capas de complejidad a lo que nos vamos a ir encontrando y lo que ya nos estamos encontrando en los movimientos sociales, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de consumo, me ha gustado porque digo, va, voy a chafardear un poco que me encuentro por ahí. Y había bueno, un sinónimo, ¿no? De consumir era extinguir. Y de algún modo yo pensaba, efectivamente, el consumo no deja de pretender apagar, extinguir o resolver un deseo, ¿sí? Un deseo que está muy vinculado a una sensación. Es decir, el consumo está muy vinculado a resolver un deseo, el deseo de una sensación. Ya sea la sensación que me produce acercarme, cada uno, esto es complejísimo, ¿eh? La sensación que me produce tener sexo con sustancias. La sensación que me produce tener muchas relaciones sexuales, la sensación que me produce consumir una determinada sustancia en un momento concreto, una sensación. Y esas sensaciones que hay gente que transita de forma no muy problemática para ellos, cuando entran en conflicto con sus postulados políticos, con su comunidad de referencia
o sencillamente consigo mismos, a veces se empieza a dar una relación problemática con ese, con ese consumo, que no lo estoy hablando aquí desde un sentido negativo, sino desde precisamente desde la idea de resolver el deseo. Luego sucede a veces que hay gente que nos agarramos a esa sensación, ¿no? Es decir, no podemos dejar de consumir ciertas cosas. Aquí es porque está encima de la mesa todo el rato el sexo y las drogas, vamos a decirlo así, yendo por casa, ¿no? A veces nos aferramos a esa sensación. Y hay como yo creo que tres grandes porqués, ¿no? Porque hay gente que nos quedamos en bucle con algún consumo de este tipo y parece que nunca lo acabemos de resolver, ¿no? A veces nos aferramos a la sensación que nos produce un consumo por negación, porque nos han negado tantas veces, por ejemplo, acostarnos con alguien de nuestro mismo género, o porque nos han negado tantas veces una determinada sexualidad, una determinada vivencia de la sexualidad, o una determinada vivencia del placer, que por negación nos quedamos enganchados ahí, como si nunca casi pudiéramos llegar a resolver eso, como si cada vez que tuviéramos relaciones sexuales fuera como si no las hubiéramos tenido porque se nos ha negado, o como si al acercarnos a ese consumo nunca fuera saciado ese deseo, ¿no? Por esa negación. Hay veces que es por compensación, sencillamente lo que llamaríamos por placer, tal vez. Es decir, bueno, mira, en este momento, en esta situación, es decir, yo decido hacer esto poniéndolo en una balanza y hacer esto ahora mismo a mí me compensa más. Pero a veces también puede ser por sublimación, es decir, por no soportar la realidad. Y el sexo y las drogas son, entre otras cosas, porque no tenemos tiempo ni de entrar en profundidad en todo esto, pero yo no creo que sean las únicas maneras de sublimar ese deseo, el deseo, ¿eh? Pero bueno, si nos ponemos delante del sexo y de las drogas, eh, son enganches muy fuertes, son experiencias muy fuertes que tienen la capacidad de sublimar muchas cosas y, entre otras, una realidad que no se puede soportar. Entonces, claro, ¿qué hacemos con todo esto? Es decir, si intentamos sintetizar un poco, ¿qué hacemos con gente con la que tenemos que compartir comunidades afectivas o políticas que no piensa como nosotros, que siente cosas que políticamente no estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos cuando nosotras mismas no nos identificamos con la normativa que se ha establecido dentro de estas comunidades? Porque claro, una cosa es la comunidad nos sustenta, ¿sí? Nos permite tejer lazos afectivos, sostento económico muchas veces, es el lugar también de reflexión política y muchas veces las comunidades, y de hecho las denominamos así políticas porque pretenden generar un impacto hacia afuera, pero parece ser que hay una tendencia cada vez más al alza a quedarnos imbuidas en nuestras propias problemáticas, en las problemáticas de dentro de la comunidad, y parece que es que no sabemos, o sea, ya ni a quién tenemos que impactar, ni qué queremos transmitir, ni a quién nos dirigimos. Y no solo eso, sino que muchas veces el objetivo político de una comunidad puede verse totalmente quebrajado por conflictos no resueltos.
Y aquí pueden ser conflictos de ideario político, pueden ser conflictos también de situaciones que suceden. Una de las cosas que nosotros estamos viendo muchísimo es, por ejemplo, cómo resuelven las comunidades situaciones de violencia sexual, de agresión sexual o de sospecha de agresión sexual o cualquier situación vinculada a esto, ¿no? Las comunidades nos estamos dando cuenta que tenemos muy pocas herramientas para gestionar situaciones de violencia, de maltrato, de conflicto, y las comunidades se resquebrajan. Y esto es un problema. Y esto es un problema. Porque una cosa es que yo decida abandonar una comunidad política o una comunidad afectiva. Y el hecho de abandonar una comunidad afectiva o política es algo que tiene que poder estar presente, es decir, es una libertad que tenemos que poder ejercer. Ahora bien, insisto, yo creo que esto produce un impacto en la persona y que es un fracaso para la comunidad. Yéndome a otro ejemplo y poniendo por delante una vivencia personal, que no suelo hacerlo porque a mí no me gusta mezclar lo personal en este tipo de cuestiones porque estamos discutiendo ideas y decir esto, y a veces creo que utilizamos la experiencia para invalidar otras voces de como a mí me ha pasado esto, tú no puedes decir lo que piensas y no es para nada mi intención, ¿eh? Pero si yo me fui de la comunidad a la que pertenecía, que era una comunidad afectiva, una comunidad protestante fundamentalista, me fui largando, o sea, una bomba de humo a los 21 años porque se estaban dando unas dinámicas de maltrato muy fuertes relacionadas con mi orientación sexual. Entonces yo huí de ahí y muchos años más tarde me he dado cuenta que evidentemente yo no podía hacer otra cosa que no fuera huir de ahí, porque era o me asimilaba a eso, ¿sí? Luchar contra ello no podía porque estaba totalmente solo frente a eso, entonces decidí largarme. Ahora bien, a mí me ha producido una fractura. Es decir, si ojalá en ese momento yo hubiera tenido y esa comunidad hubiera tenido las herramientas que evidentemente en un marco fundamentalista judeocristiano, olvídate, pero ojalá hubiéramos tenido las herramientas para poder llegar a ciertos acuerdos, porque muchas veces es mucho más reparador quedarte en una comunidad donde más o menos los sujetos encuentran sus propios equilibrios de respeto y de consenso, que irte a comunidades en las que tú sientas de profundísima afinidad. Porque decíamos, la profundísima afinidad en cualquier momento se rompe, porque la profundísima afinidad no existe. Porque lo que estamos llenos es de contradicciones, llenos de contradicciones. Me voy a un texto de Gerard Collplanas, que está en la bibliografía también, un fragmento. Dice, explicitar nuestras contradicciones, lejos de debilitarnos, contribuye a construir discursos más honestos, mostrando sin pudor que nuestras palabras, lejos de ser universales, son emitidas desde posiciones particulares, que, en vez de ofrecer verdades absolutas, aportan respuestas parciales, inestables, tentativas sobre cómo leer y transformar las realidades que nos oprimen, que nos empobrecen o que nos ahogan. Claro, hay otro fragmento en la bibliografía que decía, puesto que no existimos previamente como una unidad, es decir, los sujetos, ¿no? La preexistencia, no existimos con los sujetos, sino que nos conformamos con el entorno. Puesto que no hay una entidad previa, tenemos que procurarnos una identidad por medio del otro. Entonces, claro, ¿quién es el otro? Y en las comunidades políticas y en las comunidades en lucha, ¿quién es el enemigo?
Si volvemos al texto de Gerard, en la primera parte dice, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero lo tomo. Dice, en el fondo, quizá el problema es que ni siquiera pretendemos ir al encuentro del otro, sino que preferimos construirnos en oposición al otro. Un otro fantasmagórico porque lo vemos forzosamente distorsionado por nuestros estereotipos. Un otro que somos incapaces de escuchar porque nuestras preconcepciones nos ensordecen, porque no se nos ha ocurrido nunca preguntarle nada, porque solo le hemos hablado para confirmar que es imbécil, para confirmar que no podemos tener más razón, que reventamos de razón, que estamos a punto de sufrir una sobredosis de razón. Hay matices con los que no estoy de acuerdo. Es verdad que Gerard en este contexto lo escribe sobre todo de cara a fuera de las comunidades, es decir, ¿no? a cómo leemos y entendemos, por ejemplo, a los hombres heterosexuales cis heteroblancos, ¿vale? Pero creo que ahora mismo el conflicto es que ya ni siquiera está ahí, es que está dentro. O sea, es que el enemigo lo estamos viendo dentro de nuestras comunidades. Entonces, o se nos cuelan topos por todas partes, o es que tenemos un problema. No es obvio que en las comunidades políticas se pueda hablar de todo. No es cierto. No es cierto que haya gente que pueda expresar sus opiniones libremente sin que eso suponga una sombra de duda o una fiscalización de si es suficiente revolucionario, si es suficientemente aliado o aliada o aliade. Entonces, estoy de acuerdo si empezamos a separar términos y decir una cosa es mi comunidad política y otra es mi comunidad de afectos. Vale, te lo compro si quieres. Pero creo que no estamos resolviendo y no tenemos estrategias ahora mismo para manejarnos en el conflicto dentro de las comunidades que sea, y menos la política. Hablábamos el otro día, os recomiendo un fanzine que se llama Conflicto no es abuso, de Laura Macaya y Amaca. Y Laura, que es compañera en Genera y alguien para mí muy interesante, con una trayectoria además política a tener en cuenta, es no podemos conformar nuestras comunidades políticas todo el rato desde nuestra herida, porque nos vamos a acabar matando. Porque vamos a acabar echando fuera gente. Porque en algún momento hay que poder retirar la herida de lo vivido y empezar a hablar desde otros lugares. Porque esto se puede volver una tiranía emocional. El otro día una jurista, profesora de la Universidad de Barcelona, nos decía que en la carrera de trabajo social ella empezó a hablar sobre, en ese caso era legislación vinculada a todo lo que tiene que ver con violencia sexual, violencia de género, violencias machistas en general. Y nos decía que hubo una serie de personas en el aula había 30 personas, se levantaron 25 diciendo que de esos temas no podían hablar porque se sentían muy heridas, muy heridos, muy herides, y que le pedía por favor a la profesora que no hablara de esos temas. Claro, cuando esa persona sea profesional y le llegue un caso de violencia, ¿qué va a hacer? En los movimientos políticos no solo estamos viendo cómo las susceptibilidades se están colocando en el centro, sino que
estamos entrando en una rueda de a ver quién es la persona más damnificada y acaba ocurriendo que esa persona que nosotros acabamos considerando la más damnificada es la que acaba estableciendo ciertas dinámicas que no sé yo si podríamos a veces denominar como saludables para una comunidad. Entonces, sintetizando un poco, yo creo que es importante que en tu comunidad política, en tu comunidad afectiva, tú puedas expresar tus deseos para poder llegar a soluciones conjuntas. Voy a poner un ejemplo con el que espero no me malinterpretéis y espero no quemarme, porque a veces estas cosas son delicadas. Estuvimos acompañando a una comunidad hace años, una comunidad política, que uno de los miembros, un chico, acabó contando que era una persona que fantaseaba con tener relaciones sexuales con menores de edad, muy menores de edad, que nunca había llevado a la práctica eso, pero que era algo que ya no podía sostener. Es que a veces nos pensa, es que si estas cosas no ocurren, o sea, si en nuestras comunidades la gente no cuenta cosas difíciles, es que algo estamos haciendo mal. O sea, podemos pensar que hay muy poca gente que tiene este tipo de deseos, por ejemplo, o que realmente la gente no se ve con corazón para contarlos. La única manera de poder acompañar a esta persona es en comunidad. Porque, ¿qué le dices? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pongo este caso, podría poner otros. ¿Qué hacemos con la gente que tenemos en nuestras comunidades con cosas difíciles, con cosas que nos confrontan, con cosas que incluso, que si alguien supiera, podrían señalarnos y quitarnos la reputación? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esta gente? ¿La dejamos al lado? Y no hablo desde un lugar paternalista, ¿eh? No de pobrecita toda esta gente, ¿sí? Este ejemplo, cuando antes hablábamos o sea, vamos, que Cefa y Sejo probablemente os habrán puesto miles de ejemplos de cuando o por ejemplo, dentro del lesbianismo separatista o de todos estos movimientos, madre mía de aquella mujer que se atreviera a decir en la comunidad feminista que le gustaban los hombres porque se estaba encamando con el enemigo. Entonces, en nuestras comunidades en lucha, en nuestras comunidades afectivas, ¿estamos pudiendo acompañar estas cuestiones? ¿Se están destapando estas cuestiones? ¿La gente tiene la libertad para poder exponer y saber que si no hay herramientas en la comunidad se van a buscar? Sin olvidar que finalmente las comunidades políticas lo que pretenden es el impacto en la sociedad, la transformación, decirle a la gente, oye, hemos construido un modelo que más o menos nos funciona. Decirle a la gente que puede acercarse a nosotras, que tenemos comunidades que estamos dispuestas a aceptar la complejidad, que estamos dispuestas a aceptar la contradicción, que estamos dispuestas a poder hablar y acompañarnos mutuamente. Porque si no nos dejamos a gente por el camino. Y ese no es el problema. El problema es pensar a qué gente sí queremos dejar por el camino, porque no nos interesa políticamente, y a qué gente sí queremos rescatar, porque es que generalmente quien se va de las comunidades son la gente que más las necesitan, gente más precaria, gente más vulnerable. Entonces, si esto no fuera así, si de las comunidades en general se fuera la gente con más capital social, pues diríamos, bueno, pues que en general no sucede así. Quien se va de las comunidades es gente que acumula niveles de precariedad y de vulnerabilidad más altos. Mira, me paro aquí, porque yo sé que he dado muchas vueltas de campana y no sé si ha quedado algo claro. Entonces, vamos a abrir un poco, si queréis,
el turno, así yo bebo agua también. Podemos no estar de acuerdo en lo que sea, ¿vale? Yo sí creo que es muy importante poder disentir políticamente y que lo importante es hablarlo desde la sinceridad y el respeto para poder llegar a acuerdos. Entonces, pues, sí, abro la veda.